el siguiente tema, el cual es el campo eléctrico. Y este tema es muy similar al de la fuerza eléctrica en cuanto a matemáticas. En concepto, pues también se deriva, ¿no? Bueno, entonces yo les recomendaría que dominen primero lo de las sumas vectoriales que vimos en una de las fuerzas eléctricas, y esto va a ser inmediatamente sencillo, no les va a presentar problema. Bueno, entonces pues vamos primero con la parte de la teoría, ¿no? Nosotros pues ya vimos que existe fuerza eléctrica entre varias cargas, ¿no? Y la fuerza puede ser repulsión o de atracción dependiendo del signo de las cargas. Lo que vimos con la ley de Coulomb es para saber calcular la magnitud, es decir, qué tan intensa es la repulsión o la atracción entre dos cargas distintas, ¿no? Bueno, en ese entonces, con la fuerza eléctrica, si se dan cuenta, pues es una fuerza que no necesita contactos, es algo que actúa aparentemente pues de manera invisible, ¿no? Bueno, por aquellos entonces, en el siglo en donde apenas estaba empezando a estudiarse este tipo de fuerzas, bueno, a la gente no le agradaba mucho esta idea de las fuerzas que actúan a distancia, como la fuerza de la eléctrica o la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, pues básicamente ellos solo habían visto cómo actuaban las fuerzas de contacto, es decir, las fuerzas en donde pues tú observas cómo un objeto choca con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Que un empuje directo con una mano puede causar el movimiento. Pero, bueno, la manera en que se comenzó a explicar las fuerzas, cómo actuaban las fuerzas como la fuerza eléctrica o la de la gravedad, fue con la idea de campo. ¿Y quién propuso esto de la idea de campo? Fue Michael Faraday. Entonces, aquí lo voy a escribir. Michael Faraday fue quien propuso lo que sería un campo, ¿sí? En general. Y para que entiendan qué es un campo, pues Faraday decía, ok, tenemos una carga, ¿no? En esta carga, de seguro, pues vamos a tener como una especie de rayos. El campo va a ser como una especie de rayos que surgen de la carga hacia afuera, ¿no? O sea, van a ser algo así. Van a ser rayitos así que van desde aquí de la carga hacia afuera. Es decir, bueno, aquí también iría uno, pero me estorba la Q. Pero básicamente, pues es una región del espacio, ¿no? Es una región del espacio en donde cualquier cosa que se le acerque va a entrar en contacto con estos rayitos que son originados a esta carga, ¿no? Y en cuanto entren en contacto con estos rayos, pues básicamente pues cualquier cosa que se acerque va a experimentar una fuerza debida a esto, ¿no? Entonces, la manera más sencilla en la que yo les podría resumir esta idea es la siguiente oración. ¿Qué es un campo? Pues básicamente es una región del espacio
esto es básicamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Es una región del espacio en donde cualquier carga que entre en contacto con esta región del espacio va a experimentar una fuerza eléctrica, obviamente, que se debe debido a esta carga, que pues es la que origina esta región, ¿no? Bueno, el chiste ahora es que, bueno, esta es la idea, ¿no?, que propuso Faraday. Pero el chiste es poder estudiar todo esto, ¿no? O sea, a ti te interesa saber cómo funciona este campo, porque pues si conoces el campo, pues lo más probable es que conozcas la fuerza, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se estudia un campo? Básicamente lo que se hace es agarrar una carga de prueba, ¿sí? Entonces vamos a agarrar una carga de prueba chiquita, ¿no? Y vamos a decir que esta carga de prueba se encuentra en un punto P, ¿sí? Bueno, mucho ojo. La carga no se llama P. Este es el punto espacial en donde se va a colocar la carga de prueba. Pero la carga de prueba se llama simplemente Q. Entonces, para estudiar un campo eléctrico, el campo eléctrico, que de una vez le voy a poner la letra E, que es la letra que se designa. Bueno, se usa una carga de prueba. La carga de prueba la vamos a poner con la letra Q chiquita, ¿sí? Así. Y que se coloca en P. Esta se va a colocar en este punto, ¿sí? Ojo, en cuanto este punto se supone que debe estar dentro de la región donde va a afectar la carga Q mayúscula, ¿sí? Si no, no tendría chiste ponerlo. Bueno, entonces, ¿qué es importante? La carga Q chiquita, la carga de prueba, siempre se toma positiva. Y aparte debe ser una carga tan pequeña que no afecte en cómo se configura esta carga Q. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínense que tienen varias cargas, ¿no? Como los ejercicios de las cargas que están acomodadas en triángulo. El chiste es poner una carga de prueba tan chiquita que sienta las fuerzas debido a esas cargas, pero que no las afecte para hacer que se muevan y pierdan su formación de triángulo, ¿sí? Lo mismo acá, tenemos que poner una carga de prueba tan chiquita, imaginaria, que en cuanto la pongamos, sienta la fuerza, pero no empuje, ni atraiga a esta carga de acá, ¿sí? Entonces, no debe afectar la configuración de Q o de las cargas que forman, o sea, de las otras cargas, no necesariamente que sea una sola, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿esto a qué nos lleva? Que esta carga aquí en realidad pues nosotros la podemos acomodar en donde se nos pegue la regalada gana. No es necesario que esté aquí. Yo bien podría poner una carga de prueba que está acá también. Aquí la vamos a poner 1 y 2, o igual poner una carga de prueba que está acá, ¿sí? En cualquiera de los casos, como se supone que este campo son líneas, es como una región que surge desde el centro de esta carga hacia todo el espacio, cualquier carga de alguna otra manera va a estar interactuando con esta carga Q, ¿sí? Ahora, ya saben cómo se conoce la magnitud.
ya saben que mientras más cerca estés de la carga, pues mayor va a ser la magnitud. Mientras más lejos estés de la carga, entonces la magnitud de la fuerza eléctrica va a ser menor, ¿sí? Bueno, entonces, déjenme, ya si entendieron bien este concepto de campo, pues entonces ya nada más déjenme borrar, voy a poner tal cual la oración y voy a poner la definición matemática, ¿sí? Ya está. Bien, entonces, continuando con el tema, ahora esta es la definición más formal sobre el campo eléctrico. Es lo que ya les había dicho. Es básicamente, el campo eléctrico es básicamente la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva colocada en cualquier punto del espacio y que es debida a esta carga Q, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que no tenemos que considerar la magnitud de esta carga, entonces vamos a dividir a esta fuerza que experimenta, la vamos a dividir, bueno, dividida, aquí es dividida por la magnitud de la carga de prueba. Esto en ecuación matemática es lo siguiente, ¿sí? Les había dicho que se designa la letra E, básicamente como para que no se les olvide de eléctrico. Entonces, se designa la letra E y esto va a ser la fuerza eléctrica, la que calculan con la ley de Coulomb, y dividida entre la magnitud de la carga, ¿no? Las unidades, pues, ¿cuáles son las unidades del campo eléctrico? Pues simplemente hay que hacer un análisis de las unidades. De acá, las unidades de las fuerzas, pues ya saben que son los newtons, y las unidades de las cargas, como les había dicho en los videos pasados, son los coulombs. Por lo tanto, las unidades de un campo eléctrico son newton sobre coulomb, ¿sí? Ahora, esto, si se fijan, también es un vector. Entonces, si hacen solamente la división entre la magnitud de la fuerza y la magnitud de la carga, pues solo van a tener la magnitud del campo eléctrico. Pero pues lo interesante del campo eléctrico es saber hacia dónde va, ¿no? Porque otra vez, las direcciones son lo que te ayuda a saber si se atraen o se van a repeler. Bueno, entonces, la dirección, ¿cómo se determina? De E. La dirección de E, pues es básicamente la misma que la dirección de la fuerza que se ejerce sobre la carga de prueba. Entonces, ¿qué significa? Básicamente, pues la dirección del campo eléctrico va a ser la misma dirección que la que tiene esta fuerza, ¿no? Esta fuerza es la que esta carga chiquita va a experimentar. Entonces, por ejemplo, tengan presente que siempre esta carga de aquí la vamos a fijar como positiva, ¿sí? Entonces, imagínense si aquí tienen esta carga que es positiva y esta carga de aquí es negativa, entonces la fuerza que va a experimentar esta carga P va a ser una fuerza de repulsión, que de atracción, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde iría la fuerza? Si se fijan en esta parte de acá, pues iría hacia acá, ¿no? O sea, sería como una fuerza siempre, como una dirección que siempre es como negativa, podrían decirlo. Depende también, pues, de dónde están acomodando sus ejes, ¿no? Obviamente, si esto, por ejemplo, si la carga también es una carga positiva, pues entonces saben que la fuerza que va a experimentar acá pues va a ser de repulsión. Entonces, pues al momento de acomodar las cosas, pues los signos van a ser distintos, ¿no? Bien, entonces, ya para pasar a lo último, esto es como la definición general del campo eléctrico. Esto de aquí
pero dependiendo de la configuración que tengan, luego vamos a dar ejemplos un poquito más difíciles. El campo eléctrico cambia dependiendo de la configuración. Por ejemplo, para cargas que son como estas, cargas puntuales, el campo eléctrico se define así. Si E es la fuerza entre la carga, ahorita es nada más la magnitud, no voy a escribir las flechitas. Entonces, la magnitud de esta fuerza ya saben que es la fuerza de Coulomb. Entonces, es K por mi carga de prueba, por la carga grandota, esta de acá, y todo esto va dividido entre la distancia al cuadrado. Pero pues esto solamente es para esta fuerza eléctrica. Esto luego lo van a tener que dividir entre la carga, la magnitud de la carga chiquita. Bueno, pues hagan esta división, simplifiquen y les va a quedar que esto y esto se va a eliminar, ¿no? Por lo tanto, para una carga puntual, el campo eléctrico simplemente les va a quedar que se calcula como la constante por Q entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es campo eléctrico para una carga puntual. Bueno, y mucho ojo también, es magnitud, ¿sí? Magnitud de campo eléctrico para una carga puntual. Bien, ya nada más me falta mencionarles un detalle chiquito. Le hago espacio y termino el video, ¿sí? Bien, entonces ya para terminar, vamos a ver el caso en cuando son más de una sola carga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Digamos que yo pongo aquí en este punto P, ya saben, una carga de prueba positiva, que es muy chiquitita, entonces, pues ya saben que pues aquí se va a experimentar, cada una de estas cargas tiene así como su región de rayitos, ¿no? En donde va a ejercer fuerza. Pero pues saben que todas estas, los rayitos se extienden, surgen de la carga y se extienden hacia todo el espacio, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esta carga de prueba de aquí va a experimentar fuerzas debido a esta y esta carga, ¿no? Es decir, va a experimentar el campo eléctrico debido a esta carga, a esta y esta carga de acá, ¿sí? Entonces, así igual que pasó con las fuerzas, con el principio de superposición, en donde dijimos la fuerza total, la fuerza neta que va a experimentar una partícula se debe a la fuerza que tenga con todas las partículas que hay alrededor. Lo mismo va a pasar con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el principio de superposición aplica para el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tienen varias cargas y quieren encontrar el campo eléctrico neto, entonces aquí sí van a tener que hacer la suma de E1 del campo que se deba a la partícula 1 más la partícula 2. En este caso pues son 3 partículas, ¿no? Pero en el caso de que sean mucho más partículas, pues simplemente se va a seguir sumando, ¿no? Hasta que acaben con todas las partículas, ¿sí? Bueno, pues ya, la última cosa es, bueno, ¿de qué nos sirve tener el campo eléctrico? Pues les decía que si uno conoce el campo eléctrico, entonces vas a poder conocer la fuerza neta que actúa sobre la carga, ¿no? Sobre la carga de prueba. Entonces, esto básicamente nos sirve como una manera distinta de calcular la fuerza, ¿sí? Si conoces
el campo, entonces puedes conocer una fuerza. Bueno, no una, puedes conocer la fuerza eléctrica. ¿Sí? Es decir, pueden tener la siguiente ecuación. Bueno, ¿se acuerdan de esto de acá, no? El campo eléctrico es igual a la fuerza entre Q. Entonces, si conocen este campo eléctrico, en cualquier momento pueden encontrar la fuerza, nada más va a ser cosa de hacer despeje. ¿Sí? Entonces les decía, esta es una manera distinta de encontrar la fuerza que experimente una carga si es que tienes datos a partir del campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, entonces aquí acabo el video, los siguientes van a ser ejercicios. ¿Sí? Hasta luego.